Bueno, a continuación mi compañero Dalmer y mi persona vamos a exponerle acerca de los transformadores de potencia. Aquí podemos ver un breve contenido de la presentación empezando por los transformadores y culminaremos con un jueguito de un crucigrama. Bien, vamos a dar una pequeña introducción empezando de qué son los transformadores. Bueno, se entiende por transformador a la máquina estática que está diseñada, como su nombre lo dice, para transformar ya sea de alta a alta o de alta a media tensión los niveles de voltaje. Esta funciona transformando de un sistema de voltaje y corriente a otro sistema de voltaje y corriente sin cambiar la frecuencia. Estos cuentan con dos o más arrollamientos, los cuales están destinados a funcionar con inducción electromagnética. Y en esta imagen de acá podemos ver al primer transformador moderno práctico, el cual fue construido por William Stanley en 1885. Podemos ver que en su núcleo estaba constituido de unas láminas individuales de metal y estas láminas tenían el propósito de reducir las pérdidas ocasionadas por las corrientes parásitas o la corriente de Foucault. Clasificación de los transformadores de potencia. Bueno, los transformadores de potencia se clasifican en 4 grupos, que son transformadores por devanado, transformadores basados en su núcleo, transformadores basados en su uso y transformadores basados en su aislamiento. Bueno, empezando por los transformadores por devanado, tenemos que pueden ser autotransformadores, que son transformadores especiales que, a diferencia de un transformador convencional, cuentan con 2 devanados, es decir, uno primario y uno secundario. El autotransformador solo cuenta con un único devanado que actúa como devanado primario y devanado secundario. Siguen los transformadores trifásicos de 3 fases, es decir, estos transformadores cuentan con 3 devanados primarios y 3 devanados secundarios y pueden estar conectados en estrella o triángulo. Transformadores monofásicos, mono de uno, es decir, tienen un único devanado primario y un único devanado secundario. Siguiendo con los transformadores basados en su uso, tenemos que pueden ser núcleo de aire, es decir, no utilizan un núcleo físico, la red de hierro ni de ferrita, y en su lugar, las bobinas del transformador primario y secundario se enrollan de forma de selenoide y se acoplan magnéticamente en el espacio del aire. Bueno, transformadores ferromagnéticos, núcleo de aire. Estos transformadores, sí, su núcleo es hierro o metal, y como los materiales ferromagnéticos son altamente permeables magnéticamente, esto hace que aumente su campo magnético. Bien, transformadores basados en su uso. Bueno, los transformadores basados en su uso se clasifican en transformadores de aislamiento, que como su nombre lo dice, son transformadores especiales para aislar un dispositivo o un circuito de la red eléctrica con el fin de evitar una descarga. Y el primario de estos transformadores está conectado a clientes. El transformador de distribución se utiliza para llevar a los usuarios finales la energía eléctrica, es decir, a nosotros, o viviendas, negocios o lugares domésticos. Transformadores y elevadores se encargan de elevar el voltaje de corriente o voltaje, y el voltaje en su devanado secundario es mayor que en el devanado primario. Transformadores reductores se encargan de reducir la corriente o voltaje, y la tensión de salida es menor a la de entrada. Por último, los transformadores basados en su aislamiento se clasifican en tipo seco, es decir, que no contienen ningún tipo de líquido que los refrigere, y sus devanados están recubiertos de resina de epoxi, que es para protegerlos de la humedad. Luego siguen los transformadores inmersos en aceite, que se utiliza este aceite como combustible para fines de enfriamiento, y estos transformadores de alta capacidad en entornos exteriores hostiles. Bueno, seguimos con las partes del transformador. Un transformador de potencia está compuesto por 3 partes, que son las partes activas, pasivas y los accesorios. En la parte activa tenemos la parte del núcleo y las bobinas, los elementos vinculados a este,
y que se encuentran aisladas del tanque principal. En las partes pasivas es donde se aloja todo el circuito electromagnético, es decir, lo que es la cuba, el tanque, el transformador de potencia. Y la parte de los accesorios, que son todos los elementos adicionales que componen el transformador. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver más a detalle lo que es las partes del transformador de potencia. Tenemos que empezamos por el núcleo y terminamos por los sistemas de refrigeración por ventiladores. Pero aquí no solo se mencionan dos, que pueden ser por radiadores y ventiladores, a excepción de otro que más adelante lo vamos a ver. Bueno, sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración son dispositivos diseñados con el fin, bueno, es un componente esencial diseñado con el fin de mantener la temperatura estable del dispositivo, así aumentando su vida útil y que trabaje de manera adecuada. Estos están compuestos, como había mencionado, por radiadores, ventiladores y el de aceite. Bueno, seguimos con los métodos para enfriar a los transformadores. Estos se basan en tres, que son convección, mediante la cual se produce un flujo que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Luego sigue la conducción, que se basa en el flujo de calor de un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura. Por último, tenemos el de radiación, que es mediante emisiones de ondas electromagnéticas. Código de letras de identificación del enfriamiento. Los medios de refrigerante. De este lado podemos ver que tenemos los aceites minerales, su símbolo la O, el líquido sintético no inflamable, su símbolo la L, el gas la G, el agua la W, el aire la A. La circulación del refrigerante son tres: la natural, su símbolo la N, ventilación forzada, su símbolo la F, y la circulación dirigida, su símbolo la D. Los sistemas de refrigeración, podemos ver el AN, que es transformador seco con refrigeración natural por aire, y terminando con ODAF, que es transformación con circulación dirigida de aceite y ventilación forzada. Las pruebas de un transformador de potencia, empezando por pruebas de factor de potencia. Estas pruebas evalúan la eficiencia del aislamiento del transformador, midiendo la capacidad del aislamiento para mantener la energía eléctrica sin pérdidas. La prueba de resistencia de aislamiento. Esta prueba básicamente mide la resistencia del aislamiento entre los devanados y la carcasa del transformador. Las pruebas de relación de transformación determinan si el transformador convierte el voltaje de entrada en el voltaje de salida especificado. La prueba de resistencia óhmica o de devanados. Esta prueba mide la resistencia eléctrica de los devanados de transformador para detectar posibles cortocircuitos o daños en el cableado. Las pruebas de alto potencial o rigidez dieléctrica evalúan la capacidad del aislamiento para soportar voltajes elevados sin fallas y ayuda a identificar posibles debilidades en el aislamiento. La medición de corriente de excitación mide la corriente necesaria para magnetizar el transformador a su nivel nominal. La medición de impedancia en cortocircuito evalúa la impedancia del transformador cuando se somete a un cortocircuito. Esto puede ayudar a determinar su capacidad para soportar condiciones de falla. La desmagnetización. Esta prueba elimina cualquier remanencia magnética residual en el núcleo del transformador después de una operación o prueba. Acá podemos ver unos diferentes tipos de fallas de un transformador de potencia. La falla tierra ocurre cuando una de las fases del transformador tiene un contacto directo
con el suelo o una superficie conductora. Las fallas al núcleo pueden deberse a la saturación del núcleo, que ocurre cuando la corriente que fluye a través del transformador es mayor a la del núcleo, a la que el núcleo puede manejar. Las fallas entre espiras suelen ocurrir cuando hay un cortocircuito interno en el devanado del transformador debido a un aislamiento defectuoso o desgaste con el tiempo. La falla del tanque se produce cuando el tanque que contiene el aceite aislante se daña, generalmente debido a impactos físicos, corrosión o otros factores externos. Las fallas dieléctricas, que son causadas por la degradación del aislamiento dieléctrico del transformador, debido a factores como el envejecimiento, la contaminación del aceite o las sobretensiones repetidas. Las fallas en el sistema de protección pueden ocurrir si el dispositivo de protección, como relés o fusibles, no funcionan correctamente. Las fallas por devanados pueden deberse a una serie de factores como la corrosión, el desgaste mecánico o problemas en las conexiones eléctricas. La falla por sobretensión pueden ocurrir cuando el voltaje de la red eléctrica supera el nivel de aislamiento del transformador. Puede dañar el aislamiento interno y provocar una falla en el transformador. La falla por humedad pueden producir cuando la humedad penetra el aislamiento del transformador, lo que afecta negativamente sus propiedades dieléctricas y puede dar lugar a un cortocircuito. Fallas por puntos calientes. Se producen cuando hay concentraciones locales de calor en el transformador debido a corrientes elevadas o desequilibrio en el flujo de potencia. Las fallas por desconocimiento técnico pueden ocurrir si el personal de mantenimiento o operación de transformador no está debidamente capacitado o no sigue el procedimiento adecuado. La protección de los transformadores de potencia se divide en dos: protecciones eléctricas, que son protecciones contra sobrecorrientes, la protección contra sobrecargas, protección a tierra restringida y protección diferencial. Del lado de las protecciones térmicas tenemos la protección contra sobrecalentamiento. Los relevadores de sobrecorriente. Los relevadores de sobrecorriente son dispositivos de protección muy importantes en los transformadores eléctricos. Su función es detectar corrientes excesivas que pueden dañar el equipo y desconectarlo del sistema para evitar fallos mayores. Estos se dividen en tres: los relés de sobrecorriente instantáneos, los relés de tiempo inverso y relés direccionales. Los de sobrecorriente instantáneo, estos relés responden rápidamente cuando la corriente supera el umbral preestablecido, proporcionando una protección rápida y confiable contra sobrecorrientes severas. Los de tiempo invertido proporcionan una protección más selectiva y ajustable. Tienen una característica de tiempo inverso que permite una mayor tolerancia para las corrientes de sobrecargas transitorias, pero una mayor sensibilidad a las corrientes de falla sostenidas. Los relés direccionales están diseñados para proteger los derivados primarios y secundarios del transformador de manera selectiva. Utilizan elementos direccionales para detectar la dirección de la corriente y activar la protección
correspondiente en caso de una sobrecorriente. La protección de falla a tierras restringidas. La protección de fallas a tierras restringidas se basa en la medición de la corriente de falla a tierra en el transformador. Cuando se detecta una corriente de falla a tierra, el sistema proporciona actividades, un interruptor que desconecta el transformador de la red eléctrica. Es un sistema de protección que se utiliza para detectar y aislar fallas a tierra en los transformadores. Este sistema se utiliza para proteger los transformadores de daños mayores y para garantizar la seguridad de las personas. La protección de falla a tierra restringida se basa en la medición de la corriente de falla a tierra y la comparación de esta corriente con un valor umbral preestablecido. La protección diferencial de un transformador consiste en la instalación de un relé diferencial que compara de manera continua las corrientes que entran y salen del transformador a través de los devanados primarios y secundarios en condiciones normales. La suma vectorial de estas corrientes es cero, pero ante cualquier falla interna, como un cortocircuito entre espiras o capas de los devanados, se genera una corriente residual que el relé detecta de manera rápida y sensible. Los relés de protección alimentados con corriente, tenemos los sobrecorrientes 50-51, son aquellos que tienen por función la medición permanente de la intensidad de corriente de un circuito en particular. Tenemos la diferencial 87, que es un relé de protección que acciona bajo una diferencia porcentual o de fase. Del lado de los alimentados con magnitudes físicas, tenemos los de sobreprotección, sobrepresión 26, que es un elevador mecánico de sobrepresión que se utiliza para liberar la presión generada dentro de un transformador en caso de cortocircuito interno. A temperatura 49, este relé acciona cuando la temperatura del inducido o devanado exige el valor determinado. Y el nivel de aceite 63, que es un dispositivo de protección sensible a las fallas dieléctricas en el transformador. Bueno, ya para terminar, tenemos lo que son las tecnologías implementadas y tenemos el artículo transformador inteligente, análisis de las últimas tecnologías de supervisión en los transformadores. Y tenemos que, según el artículo, se aplican lo que son diversas tecnologías en los transformadores para mejorar su funcionamiento y detectar posibles problemas. Entre estas tecnologías se incluyen lo que son, primero, sensores y monitoreo en tiempo real. Se utilizan unos tipos de sensores conectados al transformador para recopilar información en tiempo real sobre su estado de rendimiento. Y estos sensores pueden medir lo que son la temperatura, el aceite y las vibraciones del transformador. Dos, tenemos comunicaciones inalámbricas que se utilizan para establecer una conexión entre el transformador y el sistema de monitoreo. Y esta manda una alerta en caso de que ocurra una irregularidad, como niveles bajos de aceite o temperaturas extremas o altas. Y por último, se le agregaría en lo que menciona el artículo, sería el aprendizaje automático o Machine Learning, que se utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para analizar, según los datos recopilados por los sensores y realizar diagnósticos más precisos
Estos algoritmos pueden identificar lo que son patrones, anomalías y los datos que le permite detectar posibles defectos en los transformadores. Bueno, muchas gracias.